Al llegar al hotel, apenas entré por la puerta, ésta se cerró de golpe. Forrest me agarró del cuello por delante con una mano, olfateando insistentemente mi glándula. Luego, con sus afilados colmillos, la perforó y me inyectó una gran cantidad de feromonas con fuerza. Sentí que el cuerpo se me aflojaba y me derrumbé en sus brazos, el dolor era tan intenso que se me salieron las lágrimas. Forrest me susurró al oído, amor, tengamos un hijo. Me lanzó sobre la cama, y sin importarle mi resistencia, me arrancó los pantalones. Llorando a gritos, le dije que eso era violación, que estaba cometiendo un delito, y que iba a llamar a la policía. Forrest se detuvo, suspiró y dijo, es que tú sabes que me gustas demasiado. No. A la hora del desayuno, como siempre, abrí Weibo mientras comía, con ganas de enterarme de algún chisme. Y vi el primer tema en tendencias, almohadilla Forrest, la superestrella, se lleva a un hombre a casa de madrugada con gestos muy íntimos. El susto fue tal que mi cuerpo dio un brinco, escupí toda la leche que acababa de tragar. Abrí los ojos como platos, asegurándome de no haber leído mal. No soy yo, no soy yo. Recé con fervor durante 3 minutos, y luego entrecerré los ojos y entré en el post. Era una foto donde Forrest, vestido con un smoking negro, se apoyaba sobre un chico más bajo que él. Hasta ahí, nada raro. Pero tenía el brazo rodeándole la cintura con mucha confianza, y además el chico tenía el cabello algo despeinado y la ropa arrugada. Era una foto tomada de lado, en secreto. Aunque era de noche, con las farolas encendidas y la buena cámara del paparazzi, se podía ver claramente el perfil del chico. Con solo una mirada, supe que ese chico era yo. Estoy muerto. El representante de Forrest me va a matar. Forrest es mi patrocinador, y desde el día que acepté firmar el contrato, su representante, Grant, me ha advertido una y otra vez que no podía dejar que nuestra relación se hiciera pública. Yo también juré que haría bien mi trabajo, de forma profesional, sin mezclar sentimientos. Fuera de la cama, Forrest y yo somos completos desconocidos. Durante todos estos meses, nunca crucé la línea. Me consideraba un socio muy competente. Pero anoche, bajé la guardia. Aunque no fue todo mi culpa. Forrest también tuvo la mitad de la responsabilidad. 2. Ayer por la noche, a eso de las 10, ya me había duchado y estaba cómodo en el sofá, comiendo papas fritas y viendo el nuevo drama de misterio histórico donde actúa Forrest. De repente, sonó su tono de llamada personalizado. Era una canción compuesta y cantada por él, en un idioma que no entiendo. Sonaba a puros ruidos raros, y siempre he sospechado que quizá hasta me esté insultando un poco en esa letra. Contesté la llamada. La voz grave de Forrest llegó desde el otro lado, ven a recogerme. Grant me había dicho que jamás podía aparecer en público junto a Forrest. Así que, casi sin pensarlo, solté un, no puedo. En cuanto lo dije, sentí que el tono había sido demasiado duro. Justo cuando iba a inventarme una excusa, él ya había colgado. La verdad, Forrest ya me había pedido antes que fuera a buscarlo. Pero siempre lo hacía a través de su asistente, Olivia, y yo siempre lo rechazaba amablemente. Esta vez, al ser él quien llamó directamente, me quedé en blanco. Ni tiempo me dio de pensar una excusa y ya lo había rechazado. Me quedé mirando el teléfono colgado, dudando si debía devolverle la llamada para explicarle algo. Si el patrocinador se enfada, el que sufre después soy yo. Por otro lado, Olivia ya estaba al borde del llanto. No entendía qué pasaba hoy. Pero después del evento, Forrest se había quedado en el backstage sin querer moverse. Ella intentó convencerlo, pero no hubo forma. Tratar de arrastrarlo, menos. Después de la llamada, él estaba aún más sombrío, y hasta le lanzó el móvil encima, ordenando, dile que venga a recogerme. No hacía falta preguntar quién. Desde siempre, Forrest solo permitía que Barrett fuera por él. Y con esa actitud, estaba claro que si Barrett no iba, no habría forma de sacarlo de ahí. Así que Olivia no tuvo más opción que tomar el teléfono y volver a marcar. Pero antes de que pudiera hacerlo,
El teléfono sonó de nuevo. Era Forrest otra vez. Aunque esta vez quien hablaba era Olivia. Barrett, por favor, ven a buscar a Forrest. Ya se fue todo el mundo, no hay nadie que pueda verlos. Además, él bebió y dice que si no eres tú quien lo recoge, no piensa moverse. Te lo suplico, Barrett, sálvame. Después de oír eso, ya no me sentí con cara para rechazarla. Pobre chica, tampoco lo tiene fácil. 3. Al llegar al lugar, y al ver que realmente no había casi nadie, bajé del coche. Olivia me llevó detrás del escenario. Forrest estaba sentado con las piernas cruzadas, vestido con un traje negro que le daba un aire de jefe dominante, ni las luces duras sobre él lograban opacar su impresionante rostro. Desde que entré, la mirada furiosa de Forrest no se apartaba de mí, me seguía a donde fuera, y en el ambiente se sentía un leve aroma a leche, un olor a feromonas que no encajaba nada con él. En mi experiencia, ese aroma lácteo lo suelen tener los omegas dóciles y tiernos, pero Forrest no solo es alfa, sino que tiene un carácter imprevisible y mandón. Como ahora, que estaba molesto otra vez. Con miedo, me acerqué y me incliné, agarrando la mano del alfa con una sonrisa sumisa. Forrest, vine a recogerte para llevarte a casa. Su mirada se oscureció, se levantó y me agarró para salir. Me asusté y dije rápido. Forrest, puedo caminar sola, si nos ven nos van a fotografiar y eso no está bien. En cuanto terminé de hablar, recibí una mirada fulminante. Yo, boca cerrada, ni una palabra. Miré hacia Olivia buscando ayuda, pero ella miraba para todos lados menos para mí. Mujer desagradecida. Por fin pasaron 5 largos minutos, llegamos al estacionamiento y encontramos la camioneta. Cuando subí, alguien me dio una patada en el trasero y perdí el equilibrio, cayendo de bruces sobre la alfombra mullida y marrón oscura. Luego oí un portazo fuerte. De inmediato, una mano agarró el cuello de mi chaqueta y me obligó a levantar la cabeza para mirar a Forrest. Forrest se arrodilló en una pierna y comenzó a quitarme capa por capa, la capucha, las gafas, la mascarilla y la bufanda. Cuanto más me quitaba, más se veía molesto. Tú eres una estrella, yo también, y pareces un cerdito envuelto así. Yo sonreí nerviosa. Por si acaso. Forrest frunció el ceño y dijo con molestia. Cállate. Y sin más, me mordió el labio con fuerza. Grité de dolor, pero él aprovechó para meter la lengua, y el aroma a leche se intensificó. Cada vez que beso a Forrest, siento que estoy en una bañera de leche, todo huele dulce y cálido, es muy agradable, me gusta. Solo que si me quedo mucho rato así, me cuesta respirar y me mareo un poco. Creo que me emborracho de su aroma. Después del beso, Forrest se acercó a mi glándula para olerla, y sentí sus dientes rozarla. Quizá por las feromonas, a Forrest le gusta morder esa zona, aunque duele mucho. Me encogí asustada. Forrest, Barrett, ya llegamos. Al oír la voz de Olivia, empujé a Forrest con fuerza, sin ni siquiera recoger mis cosas, y salí corriendo de la camioneta. Forrest me siguió detrás. A mitad de camino, de repente se tambaleó hacia mí. Lo abracé rápido, preocupado, preguntando. ¿Qué te pasa? Forrest apoyó la cabeza en mi hombro. He bebido demasiado y me siento mareado. Por un pequeño error así, Forrest y yo fuimos fotografiados en secreto. No pensé que, a pesar de todas las precauciones, nos pillarían. Malditos paparazzi. 4. El teléfono de Grant sonaba sin parar, era casi una llamada de emergencia. Yo caminaba nervioso por la habitación sin atreverme a contestar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sentía que venía un demonio a llevarme. Pero si dejo que esto se salga de control, y arruina la carrera de actor de Forrest, ¿acaso no seré yo el mayor culpable? Lo peor es que la foto me muestra a mí, y ahora los internautas son implacables, en poco tiempo podrán rastrearme y mi vida no tendrá paz. Solo quería ganar un poco de dinero, no convertirme en el blanco de todos. No podía quedarme de brazos cruzados. Escribí un post en Weibo. Hola a todos,
soy el hombre que Forrest trajo a casa anoche, pero no es como piensan. Solo soy su primo lejano. Desde pequeños somos muy cercanos, por eso siempre que hay vacaciones voy a visitarlo. Ayer fui porque mi primo se emborrachó en una fiesta y fui a buscarlo. No esperaba este malentendido, mi mamá me regañó mucho y me dijo que no moleste más a mi primo, Sniff. Disculpen por usar este espacio público, espero que no hagan más suposiciones. Mi primo Forrest sigue soltero. Con cariño, su primo. Después de publicar, apagué el teléfono, hice una maleta rápida y me fui. La ciudad no es segura, volveré al campo. Mientras desaparezca por completo de la vida de Forrest, nadie podrá probar nada contra nosotros. En poco tiempo, el hashtag almohadilla resulta que es el primo de Forrest apareció en tendencias y subió rápido al número 1. 5. En el estudio, Olivia, que vigilaba el movimiento en redes, corrió emocionada hacia Grant mostrando el teléfono. Grant, mira esto, ¿lo escribió Barrett? Ja ja ja, ¿cómo se le ocurrió? Grant echó un vistazo rápido al post y a los comentarios, y suspiró aliviado. Prepara un comunicado oficial. Que digan que el chico en la foto es primo de Forrest. En cuanto termine la rueda de prensa, lo publicamos. Forrest, que estaba tranquilamente tomando café con las piernas cruzadas, vio el post y su mano se puso tensa hasta que casi rompió la pantalla. Se acercó serio a Grant y preguntó. ¿Fuiste tú quien le dijo que publicara eso? Grant levantó las manos inocente. No fui yo, le llamé varias veces y no contestó, al final apagó el teléfono. Forrest miró a Olivia. ¿Por qué apagó el teléfono? ¿Dónde está? Olivia respondió rápido. Ahora mismo voy a averiguarlo. Grant le dio una palmada en el hombro a Forrest. Forrest, en la rueda de prensa solo tienes que explicar eso, no des demasiados detalles, porque eso levantaría sospechas. Un rato después Olivia volvió corriendo, tragó saliva nerviosa y dijo con dificultad. Forrest, el portero del edificio dice que Barrett salió hace media hora con una maleta. Forrest entrecerró los ojos peligrosamente. ¿Quieres decir que se fue corriendo? El corazón de Grant latía con fuerza. Justo en este momento, ¿cómo puede Barrett irse? Ya tenía demasiados problemas, esto le estaba volviendo loco. Solo podía calmar a Forrest, porque si él también se enfadaba y se iba, sería un desastre. Forrest, la rueda de prensa va a empezar. Ya envié gente a buscar a Barrett y tendremos noticias después. Ve y sube al escenario. 6. En la rueda de prensa, Forrest apareció en el escenario vestido con un traje blanco impecable. Su cara, como siempre, demasiado atractiva. Sonrió con calma a las cámaras y dijo. Hola a todos, soy el actor Forrest. Luego hizo una reverencia y se sentó. Hoy convocamos esta rueda de prensa para aclarar un asunto sobre la otra persona que aparece en las fotos que causaron polémica. Forrest se detuvo, guiñó un ojo a la cámara, y con voz pausada y firme dijo. Él es mi esposo. En cuanto a los rumores que dicen que es mi primo, son falsos. Fue mi representante quien usó la cuenta de mi esposo sin avisar, así que no lo crean. Pero mi esposo se enfadó conmigo y se fue corriendo. Si alguien aquí en pantalla sabe cómo encontrar a mi esposo, por favor ayúdeme, y cuídenlo también, porque lleva un bebé muy lindo en su vientre. Los periodistas en la sala comenzaron a hacer preguntas a la vez sobre la esposa de Forrest. Forrest frunció el ceño y dijo. Lo siento, no puedo responder esas preguntas. Mi esposo no pertenece al medio artístico. Si él quiere, lo presentaré ante todos. Por ahora, esta rueda de prensa termina aquí, el tiempo apremia y tengo que ir a buscar a mi esposo. Cuando Forrest dijo la palabra esposo, los ojos de Grant se oscurecieron y sintió que el mundo se le venía encima. Su carrera profesional quizá había terminado. Pero al mirar los comentarios en la transmisión en vivo, vio. La esposa de Forrest es nuestra esposa también, si la vemos la cuidaremos muy bien. ¿Y qué si tiene esposa? Que pague los impuestos y no se acueste con quien no debe,
Forrest nunca caerá con nosotros. ¿Dios? Tiene un bebé, ¿será que ahora podremos cuidar a un bebé virtual? Creo que ahora es un esposo dedicado, me gusta aún más. Forrest, ama valientemente, siempre estaremos contigo. Grant, ¿cómo se te ocurre querer que Forrest y su esposo tengan una relación oculta? No tienes corazón. Aparte de algunos insultos a Grant y Hatters, nadie atacaba a Forrest. Grant puso los ojos en blanco y juró no meterse más en ese asunto. Mientras los fans no se quejen, a él tampoco le importa. 7. Compré un boleto de tren rápido con asiento para dos junto a la ventana. Al lado estaba una chica que llevaba audífonos y estaba muy concentrada en el celular, sin oírme llamarla. La curiosidad me ganó y eché un vistazo, era la transmisión en vivo de Forrest aclarando lo de anoche. Le di un toque en el hombro, ella levantó la vista, me señalé el asiento de al lado, se levantó rápido, se quitó los audífonos y me dijo disculpa, cediéndome el lugar. Desde que me senté, sentí que me miraba de reojo constantemente, luego volteaba al celular. Cuando estaba por preguntarle si tenía algo en la cara, de repente me miró emocionada y dijo: ¿Eres tú? Me quedé paralizado, el corazón me subió a la garganta. Pero al momento se rió nerviosa y dijo: Perdón, te confundí con un compañero de clase. Me llamo Grace, eres muy guapo, ¿puedo tomar una foto contigo? Su cambio de tema me tomó desprevenido, pero menos mal no me reconoció. Asentí y dije: Claro. Después de la foto, empezó a escribir en su celular y me puse alerta, con mi vista 4.8 vi que enviaba la foto con el número de asiento. Al notar que la miraba, Grace explicó: Mi mamá se preocupa por mí, le aviso dónde estoy. Parece que fui paranoico. Grace es muy amable, no solo me dio agua sino que compartió sus snacks conmigo. Pero es un poco efusiva, cuando fui al baño, quiso acompañarme. Solo desistió cuando insistí firme que no. Antes de irse me dijo varias veces que tuviera cuidado al caminar y miraba con atención mi barriga. Me quedé pensando, aunque soy Omega, no debería ser tan frágil, ¿no? 8. Llegamos a la siguiente estación y miré por la ventana. No subió mucha gente, pronto el vagón se vació. Faltaba un minuto para la salida cuando un hombre alto, de piernas largas, hombros estrechos, con gorra y mascarilla salió del túnel subterráneo. Desde lejos no podía verlo bien, estiré el cuello para mirar otra vez, pero él ya había desaparecido de mi campo visual. Volví a comer las tiras picantes que me dio Grace, tenían casi 2 metros y no paraba de meterlas a la boca, quería ver si de verdad medían tanto. De repente, Grace me sacudió con fuerza. Barrett, deja de comer, tu esposo ya llegó. ¿Esposo? Sin entender, levanté la cabeza y vi al hombre que acababa de salir acercándose por la unión de vagones. Me fijé bien, era Forrest. ¿Por qué estaba aquí? ¿Cómo apareció de repente? Por supuesto, algunos fans lo reconocieron y el vagón se revolucionó, varios se acercaron emocionados. Forrest se quitó la mascarilla con una sonrisa cálida, dijo algo y la multitud se calmó. Los fans regresaron a sus asientos. Yo me agaché, intentando hacerme pequeño y esconderme detrás del asiento. Pero no parecía seguro, me agaché para intentar escabullirme al baño. Al dar un paso, alguien agarró con fuerza la nuca de mi destino. Una voz sombría sonó por encima de mí. Esposo, ¿a dónde vas? Me quedé paralizado, volteé y vi esa cara familiar, sonriendo aún, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos, era más bien tenebrosa. Estoy perdido, ¿quién me salva? Sonreí incómodo. Voy al baño. Forrest me levantó de un tirón, me abrazó por la cintura y con ternura dijo: Entonces voy contigo, esposo. Llevas a nuestro bebé en la barriga, no me siento tranquilo si vas solo. Mientras hablaba acariciaba suavemente mi barriga. ¿Esposo? ¿Bebé? Abrí los ojos de par en par, no podía creer lo que oía. ¿Forrest está enfermo? ¿Por qué empieza a decir mentiras tan a la ligera? Miré alrededor, pero nadie parecía sorprendido, al contrario, todos tenían sonrisas de tía orgullosa.
¿Este mundo se volvió loco? 9. Todavía no me había recuperado cuando Forrest habló de nuevo. Esposa, me equivoqué, no te enojes, ¿vamos a casa? Bajó la cabeza y rozó mi cuello con la suya. Me sumergí en dudas otra vez, hasta que un susurro amenazante sonó junto a mi oído. Si te atreves a rechazarme, estás muerto. Me quedé paralizado y reaccioné. No por nada es actor, qué buena actuación, casi me engaña. Sigue siendo el maldito jefe. Aunque no entendía qué obra estaba representando, sabía que enfadar a mi jefe sería fatal, sobre todo en público. Y ya sentía que estaba molesto. Así que solo me quedaba seguirle la corriente y cooperar. Toqué la cabeza sobre su hombro y dije: Está bien, voy contigo a casa. Forrest levantó la cabeza y volvió a su expresión suave y elegante. Sonrió y dijo: Entonces te acompaño al baño. Y sin esperar me tomó de la mano para ir. Algo no estaba bien, muy mal. Apresuré un gesto con la mano. De repente ya no quiero ir. Forrest respondió: Está bien, lo que diga la esposa. Cada vez que escucho esposa me da un escalofrío. Forrest y Grace cambiaron de asiento. Parecía que todo el vagón estaba emocionado, menos yo, que estaba temblando. Sentía un mal presentimiento, y cuando el tren frenó, ese presentimiento alcanzó su punto máximo. Forrest me tomó de la mano. Esposa, vámonos. De inmediato me arrepentí, no quería bajar, ni volver con Forrest. Quise negarme, pero al ver su mirada feroz, tragué las palabras. Intenté retrasar el momento, fingiendo que me dolía el pie y no podía caminar rápido. Pero Forrest no cayó en la trampa, me cargó en brazos. Cuando reaccioné, ya habíamos salido del tren. Forrest tomó un taxi y durante todo el camino no dijo nada. Al llegar, miré el espléndido hotel de 5 estrellas frente a mí y me sentí vacío. Me voy a morir ahí dentro. 10. Entré despacio y sin saber cómo enfrentarme a lo que venía, escuché un golpe fuerte, la puerta se cerró. De repente, un cuerpo alto se pegó a mí y una mano me agarró el cuello desde el frente. Sentí a Forrest inclinar la cabeza, olfateando mi glándula, como un león marcando su territorio. Yo era el intruso que había entrado sin permiso y bastaba que notara algo raro para que me mordiera. Temblaba sin atreverse a respirar. Cuando ya sentía que me iba a ahogar, llegó su veredicto. Hueles mal. En un instante, la habitación se llenó con su fuerte olor a feromonas. No entendía por qué decía que olía mal, pero sabía que era una señal peligrosa. Temblando, intenté liberar la mano que me aprisionaba el cuello y suplicando dije: Forrest, hablemos primero, Antes de acabar la frase, sentí un dolor agudo en la nuca, Forrest me había mordido la glándula. El alfa inyectó una gran cantidad de feromonas, y mi cuerpo se aflojó, desplomándome en sus brazos. Me mordí el labio y las lágrimas corrieron sin control, me dolía mucho. En ese momento quería gritar: Forrest, eres un perro, ¿por qué muerdes así? Pero no pude. Solo me abrazaba con impotencia, pensando que Forrest no estaba solo enojado, sino furioso. No era debilidad mía, sino que el peso de trabajar para un jefe tan opresor me había marcado para siempre. Mucho tiempo después, Forrest finalmente soltó mi glándula. Antes de que pudiera respirar, sentí frío en el vientre. Forrest metió la mano dentro de mi ropa y presionó mi abdomen, dibujando círculos con la punta de los dedos. Susurró al oído, respondiendo a lo que dije antes. Está bien, esposa, hablemos de cómo hacer que aquí realmente haya un bebé. Apoyó la cabeza en mi hombro y su mano subió hasta el ombligo, continuando. Entraré ahí, abriré tu canal reproductor y lo llenaré. 11. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y me llené de piel de gallina. Por el tono de Forrest, no parecía una broma. No solo tenía frío en el vientre, todo mi cuerpo estaba helado. Negué con terror: no, no puede ser, Forrest y yo solo tenemos ese tipo de relación, no puede haber bebé. A veces, el cuerpo explota con una fuerza inesperada.
No sé de dónde saqué fuerzas para zafarme de él y salir corriendo. Me topé con Grant, que escuchaba de forma sospechosa detrás de la puerta. Con reflejos rápidos me jaló hacia un cuarto contiguo. ¿Quién entiende la sensación de salvación en ese momento? ¿Es esta la luz? Salté directo al abrazo de la luz. Hermano, te amo muchísimo. Sí, Grant es realmente mi hermano mayor. Él me empujó, molesto, y dijo: Aléjate, hueles a Forrest por todos lados. Da asco. Olvidé que él también es alfa. Iba a retroceder cuando la puerta hizo un estruendo al abrirse. En el instante siguiente, la fría voz de Forrest sonó desde afuera. Abre la puerta. Grant y yo nos asustamos. ¿Qué pasa? ¿Forrest te ha maltratado? Grant me revisó de arriba a abajo, y me preguntó sorprendido. Negué con la cabeza. No. ¿Lo odias? Negué otra vez. No es odio, solo que... Me interrumpió con incredulidad. Entonces, ¿por qué huyes? Antes de que respondiera, abrió la puerta y entró como un lacayo trayendo a Forrest. Forrest ni lo miró. Sus ojos de zorro parecían cuchillas clavadas en mí, con ganas de arrancarme la carne. Avanzó directo hacia mí. Claramente estaba muy enfadado. Temblando, agarré la mano de Grant para que despertara su conciencia. Hermano, soy tu hermano menor, mamá te pidió que me cuides. Pero me apartó sin piedad, cerró los ojos y dijo a Forrest: sé gentil con él. 12. Forrest, con cara oscura, me lanzó a la cama como si fuera un pollito. ¿Todavía te atreves a huir? Luché con todas mis fuerzas. No, Forrest, por favor. Pero el alfa es mucho más fuerte que el omega y tiene la ventaja de las feromonas. Forrest ignoró mi resistencia y me bajó los pantalones. ¿Por qué nunca obedeces? Sus ojos estaban rojos de ira, parecía una bestia descontrolada. Tenía mucho miedo y me sentía muy triste, no entendía que veía Forrest en mí para tratarme así. Cuanto más pensaba, más dolor sentía, hasta que no pude aguantar más y rompí a llorar desconsoladamente. Mi llanto desgarrador llenó la habitación. Boo, Forrest, esto es violación, es ilegal, Boo, si haces esto, te odiaré para siempre, Boo. No sé si mis palabras tuvieron efecto, pero Forrest paró. Suspiró y dijo resignado: solo te aprovechas porque sabes que te quiero. Luego se inclinó para limpiar mis lágrimas con la lengua, me miró con ternura y susurró: esposa, ya no lo haré, no llores, ¿sí? Y me dio un beso. Al escuchar eso, abrí los ojos como platos, era increíble que Forrest dijera que me quería. Normalmente se enojaba por cualquier cosa, esto no estaba bien, aquello tampoco. Me limpié la nariz, me sequé las lágrimas y señalándome con duda pregunté: ¿tú, me quieres? Mi voz aún temblaba por el llanto. Forrest me rozó la nariz y dijo: sí, ahora todo el mundo sabe que eres mi esposa, así que, esposa, ¿puedes quererme un poco? Puse cara de disgusto y susurré: ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Quién lo habría adivinado? Siempre pensé que Forrest solo quería mantener una relación discreta y sin compromisos conmigo, porque todo comenzó por accidente. 13. En realidad, al principio solo era el chofer de Forrest. Después de graduarme, no encontré trabajo, así que mi mamá le pidió ayuda a Grant. Justo el estudio de Forrest estaba buscando choferes y yo sabía manejar bien porque mi papá es instructor de manejo. Pero ¿cómo se convirtió Forrest en mi jefe? Recuerdo que un día lo llevé a ver a un director. Lo esperé en el coche unos 30 minutos, cuando salió tambaleándose, parecía borracho. Temiendo que se cayera, bajé rápido. Al abrir la puerta, un fuerte olor a feromonas me golpeó, casi me doblé de las piernas. Cuando me acerqué, vi que Forrest tenía las mejillas rojas, la frente sudada y el cuerpo caliente. Eso es síntoma de un alfa en celo. Aguantando el malestar, lo ayudé a subir al coche y busqué un inhibidor. Justo cuando iba a ponérselo,
Forrest movió la mano y tiré el frasco, que se rompió en el suelo. Era el único inhibidor que teníamos. Me enojé y estaba a punto de gritar, pero vi sus ojos negros brillando fijos en mí. Parecía un tigre cazando a su presa, y saltó sobre mí muy rápido. Cuando Grant llegó y nos vio enredados, su mirada asesina aún la recuerdo. Después, Grant me trajo un contrato y me dijo molesto: ¿cómo es que una buena oportunidad como Forrest la estás dejando pasar? Claro, en esa metáfora yo era el cerdo y Forrest la colchina. 14. ¿Quién diría que Forrest me quería a mí? Forrest, la gran estrella, me quiere. Pensar en eso me hacía cosquillas en el corazón. Abracé su cuello y dije: acepto, ven aquí. Para asegurarme, le rocé la cintura con la pierna. Forrest se sorprendió. Cuando reaccionó, me sujetó fuerte la pierna que se movía y preguntó: ¿sabes lo que estás diciendo? Por supuesto, soy mayor de edad y responsable. Asentí. Puedes entrar en mi canal reproductor y marcarme para siempre, pero suavemente, que me duele. La nuez de su garganta se movió y con voz ronca dijo: está bien, esposa. 15. Al despertar, ya eran las 4 de la tarde. Me froté la cintura, arrepentido de lo que dije ayer. Forrest fue más descontrolado que nunca, emocionado como si hubiera tomado drogas. Le pedí que parara, pero como si no me escuchara, incluso me reprochó que no estaba concentrado. Maldito Forrest, golpeé la cama con furia y sentí algo duro. Miré y vi un anillo en mi dedo anular derecho. No sé por qué, mi corazón latía rápido. Lo toqué con cuidado y sentí una emoción extraña. Creo que me gusta Forrest, porque esto me hace feliz. Esposa. Antes de que entrara, su voz llegó. La puerta se abrió y Forrest corrió hacia mí con las manos en mi rostro, con cara de pena preguntó: he trabajado todo el día, te extraño, ¿por qué no contestaste? ¿Por qué tú? No terminé cuando él extendió la mano hacia mí. Me lastimé actuando, mira, tengo un corte. Busqué y vi una herida roja en su muñeca. La piel estaba rota, y si tardaba más en curarse. Exclamé y él, con expresión dolida, dijo: ¿no te preocupas por mí? ¿Eh? ¿Una herida tan pequeña? Aunque pensé eso, soplé sobre su mano. Ya no duele. Forrest se sintió satisfecho y retiró la mano. Después de dormir, Forrest parecía otra persona, y yo aún no me acostumbro. 16. Por la noche, Forrest me llevó a una fiesta llena de celebridades. Él llevaba un suéter azul de cuello bajo, y la marca de un mordisco en su clavícula era claramente visible. Esa marca se la hice anoche, cuando estaba tan cansada que ni siquiera podía levantar la mano, pero él insistió en hacerlo. Me molesté y usé las últimas fuerzas para morderle la clavícula. Nunca pensé que esa marca hoy se convertiría en una herramienta para torturarme. Intenté alejarme discretamente de Forrest, pero era como si su espalda tuviera ojos. Extendió la mano y me jaló hacia él, sin vergüenza me dijo: esposa, me lo prometiste. Una excusa sin sentido, yo le prometí que haríamos pública nuestra relación, pero no que usara ese suéter de cuello bajo. Justo iba a protestar cuando alguien llamó a Forrest. Forrest me llevó frente a esa persona y dijo: Ryan, esta es mi esposa, Barrett. Vaya, tú eres rápido, no como mi hijo que hasta ahora no da señales. Ryan sonrió y le dio una palmada a Forrest en el hombro. De repente se detuvo, claramente vio la marca de mordisco. Luego me miró y bromeó con una sonrisa. Los jóvenes tienen unos dientes muy fuertes. De inmediato me puse roja como un tomate, reí nerviosa y busqué ayuda con la mirada. Forrest estaba orgulloso. Claro que sí, mi esposa es impresionante. No solo Ryan, sino muchas personas me lanzaron miradas bromistas. Quise ser invisible, pero Forrest actuaba como si nada. ¿Será esta la actitud que debe tener un actor?
Ya no me interesaba la fiesta hasta que vi a Galen, un actor que me gustaba mucho en la universidad. Aproveché que Forrest estaba ocupado y me escapé para pedirle una foto emocionada. Pero justo cuando pregunté, Forrest apareció de la nada. Galen saludó a Forrest con un apretón de manos. Hola. Forrest sonrió y respondió cortésmente. Hola. Los dos comenzaron a conversar como si yo no existiera, no pude meter palabra. Entonces Forrest se volvió hacia mí y dijo. Esposa, ¿no tenías hambre? Te llevo a comer. Y luego se disculpó con Galen y me llevó a otro lado. No tengo hambre, ni siquiera me tomé la foto, murmuré, mirando atrás con ganas. Forrest me giró la cabeza con firmeza. No mires, y no puedes tomarte fotos con otros alfas. ¡Qué dominante! Forrest me llevó a dar una vuelta, y después de comer y beber bien, me dejó con Olivia. Él tenía que ir a la ceremonia de premiación y no se permitía que los familiares lo acompañaran, así que yo tuve que esperar en la sala de descanso. Al terminar el evento, Forrest entró cansado, sosteniendo un trofeo. Corrí hacia él y me lancé a sus brazos, admirándolo. Felicidades, Forrest, ganaste, qué increíble. Forrest sonrió y dijo. ¿Y mi esposa me dará una recompensa? Le pregunté. ¿Qué recompensa quieres? ¿Quieres que salgamos a comer hot pot para celebrar? Forrest se inclinó hacia mi oído y susurró. ¿Puede mi esposa tomar la iniciativa hoy? Lo pensé un poco, y finalmente asentí. ¡Qué buena esposa!